¿Qué harías si encontraras 25 lobos enormes y gruñendo, congelándose hasta la muerte en medio de una ventisca catastrófica? La mayoría de la gente cerraría sus puertas y rezaría para sobrevivir la noche. Pero Cora Hastings no tenía ese lujo. Ella arrastró a cada una de esas bestias sangrantes y medio muertas fuera de la nieve y hasta su casa. Creyó que solo estaba salvando a la fauna local de un horrible accidente de transporte. No tenía idea de que acababa de albergar a toda una manada de letales cambiaformas. Y ciertamente no sabía que el aterrador monstruo plateado que se desangraba en el suelo de su granero era el despiadado rey Lycan con el que estaba destinada a emparejarse. Para comprender la absoluta imposibilidad de lo que sucedió esa noche, hay que mirar los registros meteorológicos oficiales del condado de Ravalli, Montana, de enero de 2024. Los meteorólogos lo llamaron una helada ciclónica única en un siglo. Las temperaturas se desplomaron a 40 grados bajo cero. La patrulla de carreteras había cerrado por completo la Interestatal 93 y el agente Wyatt Miller había emitido una orden para todo el condado. Cualquiera que fuera sorprendido afuera no sería rescatado. Los equipos de primera respuesta simplemente no podían arriesgarse. Cora Hastings ya estaba completamente aislada del mundo. Vivía al final de un traicionero camino maderero de 10 millas, dirigiendo el refugio de vida silvestre Blackwood Ridge. Para los lugareños del pueblo, Cora era solo una mujer tranquila y excéntrica de 24 años que prefería la compañía de alces heridos y perros callejeros a la de los seres humanos. Pero Cora tenía un secreto. Era una omega, una mujer lobo latente y no transformada que había huido de la abusiva manada de Silver Pines 3 años antes. En la jerarquía de los lobos, los omegas a menudo eran tratados como sirvientes o ganado de cría. Cora había corrido al lugar más remoto que pudo encontrar para escapar de su tiránico antiguo alfa, Declan Hayes, rezando para no volver a ver a otro cambiaformas en el resto de su vida. El destino, sin embargo, tiene un cruel sentido del humor. Comenzó alrededor de las 11:45 de la noche. El viento aullaba tan violentamente que sonaba como una mujer gritando contra el vidrio reforzado de la cabaña de Cora. Estaba sentada junto a la estufa de leña, envolviendo sus manos alrededor de una taza de té cuando lo sintió. No fue un sonido, fue una vibración, un golpe pesado y catastrófico que sacudió las tablas del suelo, seguido por el inconfundible y agonizante chirrido de metal rasgándose. Sus instintos de omega, usualmente silenciosos y reprimidos, de repente se encendieron con una urgencia aterradora. Algo andaba mal, algo estaba muriendo. Poniéndose su mono de trabajo pesado y aislado, raquetas de nieve y una linterna frontal, Cora salió al segador vacío blanco. El frío era un asalto físico, congelando instantáneamente la humedad en su nariz y robándole el aliento de los pulmones. Caminó con dificultad hacia la carretera de acceso principal, guiada solo por el débil resplandor parpadeante de las luces de emergencia en la distancia. Abajo en el barranco, un enorme camión de 18 ruedas se había deslizado fuera del terraplén helado y había volcado de lado. Pero este no era un camión comercial normal. Incluso a través de la intensa nieve, Cora pudo ver el acero negro reforzado y el logo descolorido de Aegis Global Security, un contratista militar privado conocido por operar extraoficialmente. Cora se deslizó por la ladera helada, el olor a combustible diésel y a sangre fresca y cobriza atravesando el aire gélido. Llegó primero a la cabina del camión. El conductor no estaba, había sido aplastado en el impacto, pero fue el sonido proveniente del remolque de carga roto lo que le heló la sangre a Cora. Gemidos, respiraciones bajas, desesperadas y entrecortadas, y el frenético rasguño de garras contra el acero. Se subió al remolque volcado, usando su palanca para abrir las puertas traseras destrozadas. Cuando el pesado metal gimió y cedió, Cora iluminó la oscuridad con su linterna frontal. Se quedó sin aliento, sus manos temblaban tan violentamente que casi dejó caer la luz. Apiladas al azar dentro del remolque helado y sin aislamiento,
Había 25 pesadas jaulas de titanio, y dentro de cada una había un lobo. Pero estos no eran lobos comunes. Eran enormes, incluso hambrientos, maltratados y acurrucados en bolas apretadas para conservar el calor corporal. Sus proporciones eran aterradoras. Eran al menos el doble del tamaño de cualquier lobo natural que Cora hubiera rehabilitado. «Oh, Dios mío», susurró Cora, su aliento formando una nube en el aire helado. Se estaban muriendo. La temperatura dentro de la caja de metal estaba bajando rápidamente. Ya se estaba formando escarcha en sus hocicos y gruesos pelajes. Algunos de ellos levantaron sus pesadas cabezas, sus ojos reflejando el haz de su linterna, suplicando en silencio. Cora no tuvo tiempo de preguntarse por qué una compañía militar privada transportaba ilegalmente a 25 lobos gigantes. No tuvo tiempo de pensar en el peligro. La omega latente dentro de ella, la parte de su alma diseñada para nutrir, proteger y sanar a la manada, le gritó que actuara. Lo que siguió fueron 6 horas de puro e insoportable infierno. Según la investigación posterior, las autoridades no podían entender cómo una mujer de 120 libras logró mover más de 5,000 libras de peso muerto en temperaturas bajo cero. Cora acercó su moto de nieve de servicio pesado al barranco. Una por una, enganchó el cabrestante a las jaulas de titanio, arrastrándolas por la pendiente helada. Sus músculos se desgarraron. Sus pulmones ardían como si estuviera inhalando vidrio roto. La congelación comenzó a roer sus mejillas y las puntas de sus dedos, pero no se detuvo. Cada vez que pensaba que iba a colapsar, un gruñido profundo y resonante desde el fondo del camión parecía empujarla hacia adelante. Era un sonido que vibraba a través de sus botas y hasta sus huesos. A las 6 de la mañana, la tormenta había alcanzado su punto máximo, dejando caer otros 2 pies de nieve sobre la montaña. Cora arrastró la última jaula a un gran granero de rehabilitación con calefacción, cerrando de golpe las pesadas puertas de madera contra la ventisca. Se derrumbó en el suelo de hormigón, su pecho subiendo y bajando, su visión nadando con puntos negros. Tenía 25 depredadores masivos y letales encerrados en su granero. Y mientras los calentadores industriales se encendían, derritiendo la nieve de sus pelajes, Cora se dio cuenta de que había cometido un terrible error que le cambiaría la vida. El olor a pelaje mojado llenó la habitación, pero debajo había algo más. Un olor que no había encontrado en 3 años. Agujas de pino, ozono, lluvia y una dominancia cruda y sin filtros. Estos no eran lobos, eran cambiaformas, y estaban atrapados en sus formas animales. El granero estaba inquietantemente silencioso, salvo por el zumbido de los calentadores y la respiración irregular y colectiva de 25 bestias gigantes. Cora se obligó a levantarse del suelo, sus articulaciones gritando en protesta. Caminó hacia un gabinete de suministros médicos, agarrando sus guantes de cuero grueso, cizallas y un enorme botiquín médico. Se acercó a la primera jaula. El lobo dentro era de un llamativo gris plateado. Estaba inconsciente, su respiración era superficial. Mientras Cora se inclinaba, limpiando la nieve derretida de los barrotes, lo vio. Gruesos y pesados collares de metal estaban fuertemente sujetos alrededor de sus cuellos. Cora entrecerró los ojos, iluminando el collar con su linterna. El metal estaba grabado con extraños circuitos brillantes, y el inconfundible y nauseabundo olor a carne quemada irradiaba de él. Plata, plata pura convertida en arma. Era un collar de supresión. Inundaba el sistema nervioso del cambiaformas con plata líquida y descargas eléctricas, atrapándolos en sus formas de lobo y suprimiendo sus habilidades de curación. Quienquiera que hubiera capturado a estos lobos no solo los estaba transportando, los estaba torturando, los mantenía dóciles. Las manos de Cora temblaron mientras tomaba las pesadas cizallas. Tenía que cortar los collares. Si no lo hacía, el envenenamiento por plata detendría sus corazones en 1 hora. Pero cortar el collar significaba liberar la supresión. Significaba que 25 hombres lobo traumatizados y altamente letales se despertarían en su granero. «Voy a ayudarte»,
susurró Cora al lobo gris plateado, su voz temblando. Por favor, no me mates. Apretó los mangos de las cizallas. Con un fuerte chasquido, el grueso collar de plata se rompió y cayó al suelo. El lobo gris inmediatamente jadeó, su pecho expandiéndose mientras la supresión se levantaba. Cora se movió rápidamente a la siguiente jaula, luego a la siguiente, cortando frenéticamente los collares. Trabajó en un torbellino de adrenalina y terror, pero al llegar al centro del granero, se detuvo en seco. La jaula 7. La jaula era más grande que el resto, reforzada con barras de titanio de doble grosor. El metal estaba abollado y deformado desde adentro, como si la bestia interior hubiera pasado días lanzando su cuerpo contra el acero. Dentro yacía un monstruo. Era completamente negro, un vacío de sombra contra las duras luces fluorescentes del granero. Eran fácilmente 300 libras de puro músculo tenso. Su pelaje estaba enmarañado con espesa sangre congelada. Había recibido la peor parte del accidente de transporte. Profundas laceraciones rasgaban su flanco, y un enorme trozo de metralla del camión estaba alojado profundamente en su hombro. Pero no fue su tamaño ni sus heridas lo que paralizó a Cora. Fue el aroma. Una ola de madera de cedro, ámbar oscuro y un poder devastador la golpeó. Cora jadeó, tropezando hacia atrás hasta que su espalda golpeó la pared de hormigón del granero. Su loba omega latente, que había estado muerta y silenciosa durante años, de repente se abrió paso a la superficie de su mente, aullando con una necesidad desesperada y feral. «Compañero». La palabra resonó en su cráneo, ahogando el sonido de la tormenta afuera. «No». Cora se atragantó, agarrándose el pecho mientras su corazón martilleaba contra sus costillas. «No, no, 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 eso es imposible». Era una omega, exiliada y rota. El universo no la emparejaría con un cambiaformas, y ciertamente no la emparejaría con este. El aura pura que irradiaba del lobo negro era sofocante. No era solo un alfa. La presión en la habitación, la forma en que los otros lobos inconscientes parecían inclinar sus cabezas subconscientemente hacia la jaula 7, le dijo todo lo que necesitaba saber. Este era un Lycan, el antiguo linaje real de los cambiaformas. Y basándose en la magnitud de su poder, este era Silas Montgomery, el rey Lycan de los territorios del norte. Un mito, una historia de fantasmas que los padres contaban a los cachorros para mantenerlos a raya. Silas Montgomery era conocido por ser un señor de la guerra despiadado y sanguinario que había conquistado 3 territorios rebeldes antes de su 30º cumpleaños. Y en este momento, su compañero predestinado se estaba desangrando en una jaula en su granero. El terror de Cora luchaba con su imperativo biológico. Si abría esa jaula, estaba invitando al depredador más peligroso de la Tierra a su vida. Pero si lo dejaba morir, el vínculo de compañero se rompería, y el dolor fantasma probablemente también la mataría a ella. Las lágrimas asomaron a sus ojos mientras daba un paso adelante. Agarró las cizallas, sus manos temblaban tanto que apenas podía ajustar las cuchillas alrededor del grueso y pesado collar de supresión que se clavaba en su cuello. La plata estaba quemando su piel, la carne a su alrededor ennegrecida y necrótica. «Por favor», gimió Cora, su rostro a centímetros de los barrotes de metal. «Quédate dormido, solo quédate dormido». Apretó las pesadas cizallas con toda la fuerza que le quedaba. El grueso metal resistió, burlándose de su agotamiento. Con un grito gutural, Cora lanzó todo el peso de su cuerpo sobre los mangos. ¡Crack! El collar de plata se hizo añicos. Instantáneamente, el aire en el granero cambió. Se sentía pesado, cargado de electricidad estática. El lobo negro no se despertó lentamente. No hubo una transición somnolienta. Un segundo estaba inconsciente, y al siguiente un profundo gruñido retumbante que sonó como un terremoto sacudió los cimientos mismos del granero. Cora retrocedió arrastrándose, dejando caer las cizallas. El lobo negro gigante levantó su enorme cabeza. Sus ojos se abrieron de golpe. No eran dorados ni marrones como los de un cambiaformas normal. Eran de plata líquida, brillando con una inteligencia antigua y aterradora, y se fijaron directamente en Cora. No miró a su alrededor. No revisó sus heridas.
El rey Lycan miró fijamente a la pequeña y aterrorizada mujer que temblaba en el suelo, sus ojos plateados dilatándose hasta que fueron casi completamente negros. Tomó una respiración profunda y entrecortada, inhalando el olor de su miedo, su sudor y el inconfundible aroma dulce de una omega sin pareja. Silas Montgomery, el rey de los monstruos, dejó escapar un gruñido bajo y posesivo. Cambió su peso, ignorando la metralla en su hombro, y comenzó a rasgar con fuerza las gruesas barras de titanio de su jaula con sus propios dientes y garras. Estaba saliendo, y Cora estaba atrapada con él. Si le preguntas a cualquier cirujano de trauma en el Hospital General de Missoula sobre los límites fisiológicos del cuerpo de los mamíferos, te dirán que una pérdida masiva de sangre combinada con una toxicidad aguda por plata y una exposición bajo cero es 100% fatal. No hay vuelta atrás. Sin embargo, la criatura que destruía la jaula de titanio en el granero de Cora desafiaba abiertamente todas las leyes de la biología. Las barras reforzadas gritaron cuando el lobo negro apretó sus enormes mandíbulas alrededor de ellas. Los músculos de su grueso cuello se tensaron, abultándose con una fuerza aterradora y antinatural. Con un chirrido de metal enfermizo, arrancó las barras hacia atrás, creando un hueco lo suficientemente ancho como para forzar el paso de sus enormes hombros. Cora retrocedió hasta que su espalda golpeó las pesadas puertas de madera del granero. No había a dónde correr. El rey Lycan salió de la jaula. Se tambaleaba, sus enormes patas resbalando en el hormigón liso. Sangre espesa, oscura y mezclada con el negro necrótico del envenenamiento por plata, brotaba libremente del trozo de metal dentado enterrado profundamente en su hombro izquierdo. Dio un paso hacia Cora, sus ojos plateados completamente dilatados, un gruñido bajo y vibrante en su pecho. Luego, el daño lo alcanzó. La bestia de 300 libras colapsó, golpeando el suelo con un golpe contundente. No perdió el conocimiento, pero su cuerpo lo traicionó. Yacía de lado, sus costillas subiendo y bajando, sus ojos plateados fijos en Cora, con una intensa y ardiente desesperación. El vínculo de compañero, zumbando como un cable eléctrico vivo entre ellos, envió una ola de pura agonía que se estrelló contra el pecho de Cora. Podía sentir su dolor. Sentía como si su propio hombro estuviera siendo desgarrado. Su instinto de supervivencia le gritaba que lo abandonara, que corriera hacia la ventisca y se arriesgara, congelándose hasta la muerte, en lugar de enfrentarse a un Lycan. Pero su naturaleza de omega latente, el imperativo biológico de sanar y proteger a su manada, rugió a la vida con una ferocidad que no pudo controlar. «Maldita sea, maldijo Cora, lágrimas de puro terror derramándose por sus mejillas. Se arrastró hacia adelante, arrastrando su pesado botiquín de emergencia por el suelo. Se arrodilló junto al enorme depredador. De cerca, su escala era asombrosa. Solo su cabeza era del tamaño de todo su torso. Si cerrara las mandíbulas, podría decapitarla de un solo movimiento. «Tengo que sacar la metralla», susurró, su voz temblando violentamente. No sabía si podía entenderla en su forma de lobo, pero la inteligencia en sus ojos plateados era claramente humana. «La plata en tu sangre te impide sanar. Si no saco esto y tapono la herida, te vas a desangrar en mi suelo». El lobo negro dejó escapar un resoplido agudo. Apoyó su pesada barbilla en sus patas delanteras y mantuvo su mirada, una orden silenciosa para proceder. Cora abrió su botiquín. No se molestó con anestésicos. Cualquier dosis de ketamina, lo suficientemente alta como para derribar a un oso pardo, apenas haría parpadear a un cambiaformas, y no tenía tiempo para calcular el metabolismo de un Lycan. Agarró un par de pinzas quirúrgicas pesadas, una botella de betadina de grado industrial y un paquete de gasas hemostáticas de coagulación rápida. «Esto va a doler. Por favor, no me arranques la cara a mordiscos», suplicó. Agarró el acero dentado y ensangrentado que sobresalía de su hombro. Los músculos del lobo se tensaron instantáneamente, duros como la piedra. Cora apoyó su rodilla contra su enorme antebrazo para hacer palanca, apretó la mandíbula y tiró con todas sus fuerzas.
El metal gimió contra el hueso. El lobo dejó escapar un rugido ensordecedor y agonizante que sacudió el polvo de las vigas del granero. Cora tiró hacia atrás, sacando una hoja de acero dentado de 6 pulgadas de su carne. Un geyser de sangre oscura siguió inmediatamente. Cora soltó el metal, agarró las gasas y hundió sus manos directamente en la herida abierta, empacando las gasas profundamente en el músculo desgarrado para detener la hemorragia arterial. Las mandíbulas del lobo negro chasquearon salvajemente en el aire. Su cuerpo se retorcía por el dolor insoportable, pero increíblemente echó la cabeza hacia atrás, lejos de ella. Incluso en medio de una agonía cegadora, sus instintos se negaron a permitirle dañar a su compañera. Durante 10 minutos agónicos, Cora mantuvo la presión sobre la herida, sus manos resbaladizas por su sangre. Lentamente, la hemorragia disminuyó. Sin el collar de supresión y con el objeto extraño retirado, el legendario factor de curación del rey Lycan comenzó a actuar. Los bordes de la carne desgarrada ya comenzaban a unirse, sellándose sobre las gasas. Justo cuando Cora se permitió tomar un respiro entrecortado, un gruñido bajo y amenazante surgió de las jaulas de detrás de ella. Los otros lobos se estaban despertando. Uno por uno, los 24 cambiaformas gigantes en las jaulas abrieron los ojos. Los collares de supresión habían sido cortados y la plata estaba saliendo de sus sistemas. Olieron la sangre. Olieron a la humana y comenzaron a lanzar sus enormes cuerpos contra las barras de titanio en un frenesí sincronizado y ensordecedor. Cora se congeló, su mano todavía presionada sobre el hombro de Silas. Estaba a punto de ser despedazada, pero Silas no iba a permitir que eso sucediera. El lobo negro se incorporó sobre sus patas delanteras. No rugió, no ladró. Simplemente dejó escapar una vibración baja y gutural desde lo más profundo de su pecho. Una orden de alfa tan pesada, tan absoluta, que se sintió como si la gravedad se hubiera duplicado de repente en la habitación. Instantáneamente, el granero quedó en silencio absoluto. 24 lobos masivos cayeron sobre sus vientres dentro de sus jaulas. Gimieron, metiendo la cola, con la mirada desviada en total e incuestionable sumisión a su rey. Silas giró su enorme cabeza, barriendo con su mirada plateada a su manada antes de volverse hacia Cora. Se inclinó hacia adelante, presionando su nariz húmeda y manchada de sangre contra su mejilla, inhalando profundamente su aroma. La había reclamado, y por extensión, su manada ahora la reconocía como su luna. Cora se desplomó contra el suelo de hormigón, completamente agotada. Había sobrevivido a la noche, pero la verdadera pesadilla apenas comenzaba. A las 9 de la mañana, la ventisca afuera por fin comenzaba a amainar, dejando atrás 3 pies de nieve fresca e intacta. Dentro del granero, la atmósfera era sofocantemente tensa. Cora estaba sentada en un cubo volcado cerca de la estufa de leña, aferrada a un termo de café como si fuera un salvavidas. Estaba mirando a un hombre. Una hora antes, el lobo negro había iniciado el cambio. Fue que un proceso brutal de huesos crujientes que obligó a Cora a desviar la mirada hasta que terminó. Ahora, un hombre estaba sentado en un fardo de heno frente a ella, envuelto en una pesada manta de lana que ella le había arrojado. Silas Montgomery, en su forma humana, era tan aterrador como su lobo. Medía al menos 1,95 m. Su cuerpo era un mapa de gruesas cicatrices de batalla plateadas. Su cabello era negro como el carbón, cayendo sobre sus llamativos ojos de plata líquida. Irradiaba una energía oscura y letal que hacía que los instintos de Omega latentes de Cora le gritaran que le ofreciera el cuello en su misión. «Eres una Omega», habló finalmente Silas. Su voz era como piedras moliéndose, áspera y desacostumbrada al habla humana después de días en una jaula. Cora se estremeció. Se ajustó más el abrigo holgado. «Soy una rehabilitadora de vida silvestre. Saqué tu camión de un barranco». «No me mientas», retumbó Silas, inclinándose hacia adelante. La pura atracción gravitacional de su presencia la atrajo. «Hueles a lluvia, pino y angustia. Tienes el aroma de una Omega sin pareja, pero tu loba está enterrada tan profundamente que apenas puedo sentirla. ¿Quién te rompió?»
A Cora se le cortó el aliento. Eso no es asunto tuyo. Te salvé la vida. Le quité esos collares a tu manada. Cuando las carreteras se despejen mañana, te llevarás a tu gente y te irás. Silas soltó una risa oscura y sin humor. ¿Irme? ¿Crees que me alejaré de mi compañera predestinada? No soy tu compañera, gritó Cora, el pánico finalmente rompiendo su agotamiento. Soy una exiliada. Dejé la vida de manada hace 3 años. No quiero tener nada que ver con la política de los alfas, las guerras territoriales o la realeza Lycan. Tienes que irte. Los ojos de Silas se oscurecieron, la plata brillando peligrosamente. Se levantó, la manta resbalando de sus enormes hombros. En 2 zancadas, cruzó el espacio entre ellos. Cora intentó retroceder, pero él la acorraló, colocando una mano pesada y callosa en la pared a cada lado de su cabeza. No la tocó, pero su calor la envolvió. «Escúchame con mucha atención, pequeña loba», murmuró Silas, su voz bajando a un susurro mortal. «Aegis Global Security no emboscó a mi manada por pura suerte. Son un grupo de mercenarios humanos. No saben cómo rastrear a los cambiaformas, y ciertamente no tienen acceso a tecnología de supresión de plata armada». Cora frunció el ceño, su pánico dando paso a la confusión. «¿Qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que alguien nos delató», gruñó Silas, su mandíbula apretándose. «Alguien dentro de la nación cambiaformas contrató a una compañía militar privada humana para emboscar mi convoy en un túnel donde no podíamos maniobrar. Nos gasearon con acónito, nos pusieron collares y nos arrojaron a ese camión». «¿Por qué?», preguntó Cora, su corazón latiendo con fuerza. «Eres el rey Lycan. ¿Quién sería tan estúpido como para desafiarte? Un cobarde que quiere mi territorio, pero no tiene la fuerza para tomarlo en un desafío formal», dijo Silas. Se agachó, sus dedos rozando suavemente un mechón de cabello detrás de la oreja de Cora. El toque envió una sacudida de electricidad directamente a los dedos de sus pies. Mientras me desangraba en esa jaula, escuché a los mercenarios hablar por sus radios antes del accidente. Nos llevaban a un sitio negro seguro para ser ejecutados, y mencionaron el nombre del alfa que los contrató. Silas hizo una pausa, sus ojos plateados estudiando su rostro intensamente. Lo llamaron Declan Hayes. Toda la sangre se drenó del rostro de Cora. El termo se le escapó de los dedos entumecidos, cayendo ruidosamente sobre el suelo de hormigón y derramando café por todas partes. Declan, el alfa de la manada de Silver Pines. El monstruo tiránico y sádico que la había tratado como una propiedad. El hombre del que había fingido su propia muerte para escapar hace 3 años. «No», susurró Cora, su pecho apretándose en un ataque de pánico total. «No, él cree que estoy muerta. Me ahogué en el río, vio la chaqueta. Él es quien compró mi ejecución», continuó Silas implacablemente, aunque su voz se suavizó una fracción al ver su terror. «Lo que significa que este camión no estaba simplemente pasando por Montana por accidente. El territorio de Declan limita con esta cordillera. Me le estaban llevando hacia él». La mente de Cora giraba violentamente. Si Declan estaba involucrado, estaría buscando el camión desaparecido. Rastrearía el convoy y en el momento en que sus exploradores encontraran los restos en el barranco, seguirían las huellas de la moto de nieve directamente a su cabaña. No solo había rescatado a una manada de lobos, había arrastrado al hombre más buscado del mundo cambiaformas directamente a su escondite, pintando un enorme blanco en su espalda para el mismo monstruo del que había pasado 3 años escondiéndose. «Vienen», dijo Cora con voz ahogada, alejándose de Silas. «Ellos, los secuaces de Declan, cuando no tengan noticias de ese camión, vendrán a buscar y me van a encontrar». Silas la observó, su expresión endureciéndose en algo terriblemente absoluto. Ya no parecía un hombre herido. Parecía un dios de la guerra preparándose para una masacre. «Que vengan», gruñó el rey Lycan, dando un paso adelante y atrayendo a Cora firmemente contra su pecho. Enterró su rostro en su cabello, inhalando su aroma, sus brazos cerrándose a su alrededor en una jaula posesiva e irrompible de músculo. «Que Declan Hayes camine por esa línea de árboles,
porque no saldrá caminando de ella. Al mediodía, el amargo sol de Montana finalmente había atravesado la densa capa de nubes, reflejándose en los 3 pies de nieve fresca con un brillo cegador y duro como el diamante. Pero dentro del granero de rehabilitación, la temperatura parecía estar bajando. El aire estaba cargado con el aroma de 24 depredadores masivos volviendo a sus formas humanas. Era una vista asombrosa. La guardia personal de Silas Montgomery, conocida en el mundo subterráneo de los cambiaformas como la Vanguardia de Obsidiana, no eran lobos ordinarios. Eran veteranos endurecidos de las guerras del territorio del norte. Mientras cambiaban de forma, Cora se apresuró a proporcionar la ropa que había acumulado en la cabaña. Camisas de franela de gran tamaño, pesados pantalones de lona y mantas de lana se distribuyeron entre los hombres y mujeres que horas antes habían estado muriendo en jaulas. El segundo al mando de la vanguardia, un hombre imponente y lleno de cicatrices llamado Gideon, dio un paso adelante. Todavía estaba pálido por la toxicidad de la plata, pero sus ojos ambarinos eran agudos e inflexibles. Inclinó la cabeza profundamente ante Silas, ignorando sus propios músculos temblorosos. «Mi rey», retumbó Gideon, su voz ronca. «Los collares de supresión se han ido, pero la plata todavía está en nuestra médula. Estamos operando al 40% de nuestra fuerza. Si Edges rastrea el camión». «Ya lo han hecho», interrumpió Silas, sus ojos plateados fijos en la ventana reforzada que daba al valle. El estómago de Cora se hundió. Corrió hacia el cristal, limpiando la condensación. Al principio no vio nada más que el blanco prístino e ininterrumpido de la naturaleza de Bitterroot, pero luego lo escuchó, un zumbido bajo y mecánico que resonaba en las paredes del cañón, cortando el silencio absoluto del bosque cubierto de nieve. No era un camión. Las carreteras eran intransitables. Era el distintivo y pesado chirrido de los Snowcats Tucker, vehículos militares de invierno multioruga diseñados para atravesar nieve profunda. Y no había solo uno. A través de la línea de árboles, a 1 milla de distancia por el camino maderero, Cora contó 4 enormes vehículos rojos abriéndose paso brutalmente hacia su propiedad. Trajeron un pequeño ejército, observó Silas con frialdad. No sonaba asustado, sonaba como un estratega analizando un tablero de ajedrez. Se volvió hacia Cora. ¿Tienes armas? Cora tragó la bilis que le subía por la garganta. Vivía sola en territorio de osos pardos. Por supuesto, estaba armada. En la cabaña, una caja fuerte de armas en el sótano. Tengo un rifle de caza Winchester modelo 70, una escopeta de corredera Remington 870 y un par de armas cortas. Pero solo tengo munición estándar. Sin plata. Bien. Gideon sonrió, haciendo girar sus anchos hombros. No necesitamos plata para matar humanos. Solo necesitamos nivelar el campo de juego. Iré a buscarlas, dijo Cora, su voz temblorosa pero decidida. Se dirigió hacia la puerta lateral que conectaba el granero con la cabaña principal, pero Silas la agarró del brazo. Su agarre era firme, pero sorprendentemente gentil, su pulgar rozando su punto de pulso. «Tú no te involucras, Cora», ordenó el rey Lycan, su voz vibrando con la autoridad de un alfa. «Te quedas en el sótano, detrás del acero reforzado de tu cuarto de seguridad. No dejes que te vean. Si Declan Hayes está con ellos, no puedes saber que sobreviviste al río hace 3 años». Cora asintió, un dolor fantasma floreciendo en su pecho al mencionar a su antiguo alfa. Corrió por el pasillo cubierto hacia su cabaña, sus botas golpeando contra los pisos de madera. Marcó la combinación en la pesada caja fuerte de acero de su sótano, sacando las armas de fuego y las cajas de municiones. Para cuando arrastró la pesada bolsa de lona de vuelta al granero, el bajo zumbido de los Snowcats se había convertido en un rugido ensordecedor. Habían llegado. Silas le lanzó la Remington a Gideon y amartilló el cerrojo del Winchester él mismo. «¡Posiciones!», ladró. Los 24 miembros de la vanguardia no dudaron. Incluso debilitados, su disciplina militar era impecable. Se dispersaron, tomando posiciones defensivas detrás de tractores pesados,
pilas de leña curada y los pilares de hormigón reforzado del granero. Cora se agachó detrás de una pila de fardos de heno cerca de la parte trasera, su corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro atrapado. Observó a través de una grieta en el revestimiento de madera cómo los 4 Snowcats se detenían a 50 yardas de su cabaña. Las pesadas puertas se abrieron con un siseo. Docenas de hombres con equipo táctico negro y aislado se derramaron en la nieve profunda. Estaban fuertemente armados, portando rifles de asalto de grado militar, equipados con accesorios bajo el cañón. La insignia de Aegis Global Security estaba blasonada en sus hombros, pero no fueron los mercenarios lo que hizo que Cora dejara de respirar. Saliendo del vehículo principal, había un hombre que no llevaba equipo táctico. Llevaba un pesado abrigo de lana hecho a medida, su cabello rubio perfectamente peinado hacia atrás, a pesar del viento cortante. Era alto, ágil y se movía con una gracia depredadora y arrogante. Declan Hayes, el alfa de la manada de Silver Pines, el hombre que había roto su espíritu, la había aislado y la había tratado como una yegua de cría simplemente porque nació Omega. Declan examinó la cabaña prístina y tranquila. No miró al comandante de Aegis. Simplemente inhaló profundamente, sus ojos dorados entrecerrándose. Incluso a 50 yardas de distancia, Cora pudo ver el momento exacto en que captó el olor. El sentido del olfato de un lobo es legendario, pero un alfa rastreando a un miembro de su propia manada es sobrenatural. La cabeza de Declan se giró bruscamente hacia el granero. Sus ojos se abrieron de par en par, una sonrisa torcida y eufórica se extendió por su rostro. Vaya, vaya, vaya. La voz de Declan se escuchó sobre la nieve, amplificada por su fuerza de alfa. Mira lo que arrastró la ventisca. Me dijiste que el camión se había caído por un barranco, comandante. ¿No me dijiste que mi pequeña Omega fugitiva muerta estaba jugando a la buena samaritana? Cora se tapó la boca con una mano, lágrimas de terror absoluto quemándole los ojos. Lo sabía. La había olido. ¡Montgomery!, gritó Declan, su voz goteando confianza venenosa. Sé que estás ahí. La plata en tu sangre debería haber detenido tu corazón hace horas. Pero veo que te encontraste una enfermera. Saca a Cora y me aseguraré de que tu vanguardia tenga una muerte rápida. Manténla adentro y quemaré este granero hasta las cenizas con todos ustedes dentro. Silas no respondió con palabras. Abrió de una patada las pesadas puertas dobles del granero, saliendo a la cegadora nieve blanca. No se inmutó ante la docena de miras láser que instantáneamente pintaron su pecho. Se mantuvo erguido, un aterrador monumento de poder letal, el Winchester colgando holgadamente en una mano. Declan Hayes. La voz de Silas retumbó, llevando una frecuencia que hizo temblar la misma nieve bajo sus pies. Era la voz de un rey dirigiéndose a un traidor. Compraste un ejército humano porque eres demasiado débil para enfrentarme tú mismo. Y ahora estás en la propiedad de mi compañera, respirando su aire, amenazando su vida. La sonrisa engreída de Declan vaciló por una fracción de segundo. Compañera, escupió, una rabia celosa encendiéndose en sus ojos. Ella es una Omega de la manada de Silver Pines. Me pertenece. Ella no pertenece a nadie más que a sí misma, retumbó Silas, sus ojos plateados brillando con una luz cegadora y aterradora. Pero está bajo mi protección, y por el crimen de traición contra la corona, te sentencio a muerte. Silas se movió más rápido de lo que la biología humana debería permitir. Levantó el Winchester, disparando desde la cadera en un borrón de movimiento. La pesada bala calibre 308 rasgó el aire gélido, derribando instantáneamente al comandante de Aegis que estaba junto a Declan. ¡Fuego!, gritó Declan, zambulléndose detrás de las orugas del Snowcat. El valle estalló en una ensordecedora sinfonía de disparos. El sonido del fuego de armas automáticas fue un asalto físico. Las balas atravesaron el revestimiento de madera del granero, rompiendo las ventanas y enviando mortales astillas de madera y vidrio que llovían como metralla.
Cora se cubrió la cabeza, acurrucándose en una bola apretada detrás de los fardos de heno mientras el mundo explotaba a su alrededor. Silas había dejado caer su rifle después del primer disparo, zambulléndose detrás de una camioneta Ford oxidada en el patio mientras los mercenarios concentraban su fuego en él. Dentro del granero, Gideon y la vanguardia devolvieron el fuego con las pocas armas que tenían. Pero era una batalla perdida. Estaban superados en armas, en número y todavía severamente debilitados por el envenenamiento por plata que devastaba sus sistemas nerviosos. Sus flancos rugieron sobre los disparos, señalando hacia la línea de árboles. Media docena de mercenarios de Aegis con camuflaje de nieve avanzaban con dificultad por la nieve profunda, intentando rodear la parte trasera del granero. «¡No dejen que lleguen al perímetro!», bramó Silas desde el patio. Ya no estaba disparando. Cora observó con asombro aterrorizado cómo el rey Lycan abandonaba su cobertura. No se transformó completamente en su forma de lobo. Hacerlo lo convertiría en un objetivo más grande, pero experimentó un cambio parcial. Sus manos se alargaron en enormes garras afiladas como navajas. Sus dientes se extendieron en colmillos y sus ojos ardían con pura plata líquida. Se lanzó a la nieve, moviéndose con una velocidad irregular y aterradora, esquivando balas mientras acortaba la distancia entre él y los mercenarios que flanqueaban. Golpeó su línea como un tren de carga, rasgando la armadura táctica como si fuera papel mojado. Los gritos resonaron sobre los disparos, crudos y humanos, mientras Silas desmantelaba el escuadrón con una eficiencia despiadada y brutal. Pero Aegis Global Security no era un grupo de mercenarios estándar. Se especializaban en cazar lo sobrenatural. «¡Desplieguen los botes!», gritó un teniente desde los Snowcats. Varios mercenarios levantaron lanzagranadas especializados de cañón ancho. Con una serie de golpes huecos, media docena de botes de plata se arquearon por el aire, estrellándose contra las ventanas restantes del granero y en el patio donde luchaba Silas. No explotaron con fuego, explotaron con un humo blanco, espeso y pesado. Cora lo olió de inmediato. No era solo gas lacrimógeno, era nitrato de plata aerosolizado mezclado con acónito concentrado, el arma biológica anticambiaformas definitiva. La reacción fue instantánea y devastadora. Alrededor del granero, los miembros de la vanguardia colapsaron. El pesado humo tóxico llenó sus pulmones, despojándolos a la fuerza de su fuerza mejorada y lanzando sus cuerpos a espasmos violentos y agonizantes. Gideon dejó caer su escopeta, agarrándose la garganta mientras caía de rodillas, tosiendo sangre oscura. Afuera en el patio, Silas se tambaleó. El cambio parcial se desvaneció, forzándolo violentamente a volver a su forma humana. La plata aerosolizada atacó las heridas frescas y en curación de su tiempo en la jaula, quemándolo desde adentro hacia afuera. Cayó de rodillas en la nieve, su pecho subiendo y bajando, sus ojos plateados luchando por mantenerse enfocados mientras los mercenarios restantes avanzaban, con sus armas apuntándole. «¡Alto el fuego!», resonó la voz de Declan, triunfante y goteando malicia. El tiroteo cesó, dejando solo el sonido del viento y la tos agonizante y entrecortada de la vanguardia dentro del granero. El humo comenzó a disiparse ligeramente, revelando a Declan saliendo de detrás del Snowcat. Sostenía un pesado revólver Magnum 44 bañado en plata, apuntándolo directamente a la cabeza de Silas. «¡El gran rey Lycan!», se burló Declan, caminando lentamente hacia el gigante arrodillado, derribado por unos pocos juguetes químicos. «Eres una reliquia, Montgomery. Las viejas costumbres están muertas. La tecnología es el nuevo depredador alfa». Dentro del granero, Cora observaba a través de la neblina del gas de plata. El humo le quemaba los ojos y la garganta, pero como su loba estaba latente, el nitrato de plata no la paralizó como a los cambiaformas completamente realizados. En ese momento, era funcionalmente humana. Miró a Silas. El rey invencible estaba sangrando, debilitado y mirando el cañón de un arma porque se había negado a dejarla atrás. Las había reclamado, las había protegido. Y luego miró a Declan, el hombre que la había encerrado en sótanos,
que la había matado de hambre, que le había dicho que los omegas no eran más que tierra bajo las botas de un alfa. Algo dentro de Cora se rompió. No fue una decisión consciente. Fue una detonación biológica. Durante 3 años había reprimido a su loba interior, encerrándola en una jaula oscura y silenciosa de trauma y miedo. Se había convencido a sí misma de que era débil, pero los omegas nunca fueron débiles. En la antigua tradición del mundo de los cambiaformas, antes de que los alfas corrompieran la jerarquía con violencia y ego, los omegas eran las anclas espirituales de la manada. Eran los sanadores, los empáticos, los capaces de alejar el dolor y reemplazarlo con poder puro y sin adulterar. Cora se puso de pie. No agarró un arma. Salió de detrás de los fardos de heno, caminando directamente hacia las puertas abiertas del granero. ¡Cora! ¡No! Ahogó Gideon desde el suelo, tratando de alcanzar su tobillo, pero sus dedos resbalaron. Salió a la nieve helada, el viento cortante azotando su cabello alrededor de su rostro. Fijó la vista en Declan, quien se detuvo, su arma todavía apuntando a Silas. «¡Cora!», respiró Declan, una sonrisa torcida formándose. «Mírate, sobreviviste. Ven aquí, pequeña loba. Vuelve con tu alfa y dejaré que el rey viva unos minutos más». Silas levantó la vista, sus ojos plateados abiertos de par en par por el pánico. «Cora, corre, escóndete en el bosque». Cora no miró a Silas. Mantuvo sus ojos fijos en su abusador. Su corazón ya no latía con miedo. Latía con un ritmo lento y pesado que parecía sincronizarse con la tierra bajo sus pies. Abrió la boca, pero no habló. En cambio, dejó escapar un sonido. Comenzó como una vibración baja y resonante en lo profundo de su pecho, sin pasar por sus cuerdas vocales. Creció, amplificándose en un aullido penetrante y etéreo que no solo se llevó el viento, lo destrozó. Fue un sonido de puro dolor, pura rabia y amor ilimitado e incondicional. Fue la llamada del Omega, un fenómeno no registrado en la historia de los cambiaformas durante más de 2 siglos. La onda de choque del aullido golpeó el patio como una fuerza física. El gas de plata aerosolizado se disipó instantáneamente, arrastrado por una presión invisible. Pero el efecto real no fue en el entorno, fue en la manada. El aullido golpeó a Silas como un rayo. El envenenamiento por plata en sus venas no solo se neutralizó, se evaporó. El aura omega de Cora inundó su sistema, actuando como un catalizador sobrenatural supremo. El dolor agonizante desapareció, reemplazado por una oleada explosiva y embriagadora de poder que eclipsaba cualquier cosa que hubiera sentido en su vida. Detrás de ella, en el granero, los 24 miembros de la vanguardia de Obsidiana jadearon simultáneamente. Sus ojos se abrieron de golpe, brillando con una energía renovada y feroz. Sus heridas se sellaron, sus músculos se expandieron. Ya no eran víctimas envenenadas. Eran depredadores alfa alimentados por el poder crudo y sin restricciones de una omega despierta. Declan retrocedió tambaleándose, tapándose los oídos con las manos, su dominio de alfa completamente aplastado por el puro peso espiritual del aura de Cora. «¡Dispárenles!», gritó a los mercenarios, su voz quebrada por el pánico puro. «¡Dispárenles a todos!». Pero era demasiado tarde. Silas no solo se levantó, explotó hacia arriba, cambiando completamente en el aire. No se convirtió en un lobo, se convirtió en un Lycan, una pesadilla bípeda y altísima de pelaje negro, garras afiladas como navajas y ojos de plata líquida, de más de 2,40 metros de altura. El rugido que desató fue una promesa de carnicería absoluta. «¡Por la luna!», bramó Gideon desde el granero, liderando a los 24 lobos de la vanguardia completamente transformados, mientras salían a la nieve como un maremoto de pelaje y colmillos. Los mercenarios de Aegis no tuvieron ninguna oportunidad. Las armas eran inútiles. La vanguardia arrasó sus líneas con una precisión quirúrgica y devastadora, desarmando e incapacitando a los soldados humanos en segundos. Mientras Silas fijaba su vista en el verdadero enemigo, Declan se dio la vuelta y corrió, dejando caer su revólver de plata en la nieve. Se arrastró hacia el Snowcat, el terror irradiando de él en olas pútridas.
No dio ni 3 pasos. Silas aterrizó pesadamente frente a él, la nieve formando un cráter bajo sus enormes pies con garras. El rey Lycan agarró a Declan por el cuello con una mano masiva, levantando al alfa del suelo como si no pesara más que un niño. Cora se quedó en la nieve, su pecho subiendo y bajando, sus ojos brillando con una suave y radiante luz dorada. Había dejado de aullar, pero su presencia dominaba todo el valle. La batalla había terminado. El asedio se había roto. Y mientras Silas giraba su enorme y aterradora cabeza para mirarla, buscando su permiso para lo que estaba a punto de hacerle al hombre que la había atormentado, Cora supo que su vida escondida en las sombras había terminado. Ya no era solo una superviviente, era una reina. El silencio que cayó sobre el valle nevado de Blackwood Ridge fue absoluto, roto solo por los jadeos entrecortados y sibilantes de Declan Hayes. Suspendido a 1 metro del suelo por la enorme mano cubierta de pelo del rey Lycan, el alfa de la manada de Silver Pines parecía agonizantemente pequeño. Sus piernas pateaban inútilmente contra la gruesa armadura del pecho de Silas. El revólver de plata que había empuñado con tanta arrogancia yacía medio enterrado en la nieve manchada de sangre. A su alrededor, los mercenarios de Aegis supervivientes estaban inmovilizados boca abajo en la nieve por la vanguardia de obsidiana, sus armas despojadas, su equipo táctico destrozado. Silas Montgomery, de pie en su aterradora altura de 2,5 metros en su forma de Lycan, no aplastó la garganta de Declan de inmediato. En cambio, sus ojos de plata líquida se dirigieron lentamente hacia Cora. El aire entre ellos crepitaba con una antigua magia tácita. Cora estaba descalza en la nieve, habiéndose deshecho de sus pesadas botas durante el puro esfuerzo físico de su llamada Omega. Sin embargo, no sentía el mordisco bajo cero del invierno de Montana. Un calor dorado y radiante pulsaba bajo su piel, una manifestación física del poder que había mantenido encerrado durante 3 años agónicos. «Cora», ahogó Declan, escupitajos y sangre volando de sus labios mientras agarraba desesperadamente la muñeca de Silas. «Cora, por favor, eres de mi manada. Yo te hice, yo te protegí». Cora avanzó. La nieve pesada e inflexible pareció apartarse para ella, comprimiéndose bajo sus pies descalzos como una alfombra de vidrio triturado. No se acobardó, no desvió la mirada. Se detuvo a 2 pies del monstruoso rey Lycan y del hombre destrozado que tenía cautivo. «Tú no me protegiste, Declan», dijo Cora, su voz inquietantemente tranquila, resonando con una profundidad hipnótica y de doble tono que hizo que los mercenarios cautivos gimieran en sus ataduras. «Me enjaulaste, me convenciste de que mi naturaleza era una debilidad, porque estabas aterrorizado de lo que pasaría si una Omega alguna vez se diera cuenta de su verdadera fuerza». Extendió la mano, su pequeña y pálida mano descansando sobre el grueso y musculoso antebrazo del rey Lycan. El contraste era asombroso. La bella y la bestia, la sanadora y el señor de la guerra. Mientras sus dedos rozaban el pelaje de Silas, un gruñido bajo y posesivo vibró en su enorme pecho. Inclinó su aterrador hocico de lobo hacia abajo, presionándolo suavemente contra la coronilla de su cabeza en una profunda muestra de sumisión pública. «Su destino es tuyo, mi luna». La voz de Silas resonó en su mente a través del recién solidificado vínculo de compañero, un enlace telepático forjado en los fuegos de su despertar. «Di la palabra, y su sangre pintará la nieve. Di la palabra y le arrancaré el lobo de su alma y lo dejaré vagar como un humano». Cora miró a los ojos dorados de Declan. Vio el puro terror sin filtro de un matón que finalmente se había encontrado con un monstruo más grande que él. Durante 3 años, él había atormentado sus pesadillas. Él era la razón por la que vivía aislada, saltando ante cada ramita rota en el bosque. Pero al mirarlo ahora, colgando indefenso, no sintió absolutamente nada. Ni miedo, ni trauma persistente, solo la lógica fría y pragmática de un depredador alfa. «Si lo dejas vivir, comprará otro ejército», declaró Cora, su voz desprovista de emoción. «Es una podredumbre en la nación de los cambiaformas, y la podredumbre debe ser extirpada.
Fijó sus ojos en los de Silas, la plata y el oro de sus miradas fusionándose en el aire helado. ¡Ejecútalo! Silas no dudó. No hubo un gran discurso, ni un monólogo teatral y villano. Con un chasquido agudo y nauseabundo que resonó en las amargas montañas, el rey Lycan rompió el cuello de Declan Hayes. Dejó caer el cuerpo sin vida en la nieve con total indiferencia, pasando por encima para enfrentarse completamente a su compañera. Detrás de ellos, Gideon dejó escapar un ladrido agudo y de mando. Los lobos de la vanguardia sincronizaron sus movimientos, arrastrando a los aterrorizados mercenarios de Aegis supervivientes hacia los pesados Snowcats. No matarían a los humanos. Eso atraería la ira del gobierno federal. En cambio, a los mercenarios se les borraría químicamente la memoria con una fuerte dosis de acónito sintético, borrando sus recuerdos a corto plazo y dejándolos atados para los policías estatales con su dinero de armas ilegales. Aegis Global Security los repudiaría al anochecer, pero Cora no estaba prestando atención a la limpieza. La enorme forma de Lycan de Silas comenzó a ondular y encogerse. Los sonidos de huesos rompiéndose del cambio resonaron en el claro silencioso, y en segundos la bestia imponente se había ido. En su lugar estaba la forma humana, llena de cicatrices y mortalmente impresionante, de Silas Montgomery. Estaba completamente desnudo, el viento helado azotando su cabello oscuro, pero el frío no significaba nada para él. Dio un paso hacia Cora, su pecho subiendo y bajando, los anillos de plata en sus iris brillando como halos. «Me llamaste», susurró Silas, su voz áspera, llena de asombro. «Me trajiste de vuelta del borde de la oscuridad, pequeña loba». «Te negaste a dejarme atrás», respondió Cora, una sonrisa sin aliento y temblorosa finalmente apareciendo en su rostro. La adrenalina se estaba desvaneciendo, reemplazada por una atracción magnética y abrumadora hacia el hombre frente a ella. No podía dejar que mi rey cayera. Silas cerró la distancia entre ellos. Envolvió sus pesados brazos alrededor de su cintura, levantándola de la nieve helada y atrayéndola contra su piel ardiente y febril. Cora enterró sus manos en su cabello oscuro, completamente consumida por el aroma a madera de cedro, ozono y victoria. Cuando sus labios finalmente se estrellaron contra los de ella, no fue solo un beso. Fue una reclamación. Fue un marcado de almas. La pura intensidad del vínculo de compañero detonó en el pecho de Cora, borrando las últimas sombras persistentes de su pasado. Probó su sangre, su poder y su devoción incondicional. Horas más tarde, mientras el sol de la tarde comenzaba a ponerse bajo los picos dentados de la cordillera Bitterroot, pintando la nieve en tonos de violeta y naranja amoratado, un convoy de pesados Snowcats retumbaba por el camino maderero, dejando atrás Blackwood Ridge. Cora estaba sentada en el asiento del pasajero del vehículo principal, envuelta en una gruesa manta de piel, su cabeza descansando sobre el hombro de Silas. Vio su pequeña y aislada cabaña desaparecer en el espejo retrovisor. Había pasado 3 años escondiéndose del mundo en esa pequeña caja de madera, convencida de que estaba rota. Ya no se escondía. Estaba sentada junto al hombre más peligroso del mundo, rodeada por un ejército de élite de cambiaformas que morirían gustosamente por ella. Se dirigía al norte, hacia las extensas y antiguas propiedades de los territorios Lycan. Cora Hastings no solo había rescatado a 25 lobos de la congelación, había rescatado su propia alma y en el proceso había conquistado accidentalmente un reino. La historia de Cora y Silas demuestra que a veces las mismas cosas de las que huimos son exactamente las que nos llevan a nuestro destino final. Cora pensó que su compasión sería su perdición, pero en cambio desató un poder que sacudió el mundo de los cambiaformas hasta sus cimientos. La verdadera fuerza no se trata de aislamiento o supresión. Se trata de abrazar cada parte de lo que eres, incluso las partes que te aterrorizan, y encontrar a las personas que se mantendrán firmemente a tu lado cuando las ventiscas de la vida golpeen. Si esta trepidante historia de supervivencia
Compañeros predestinados y venganza definitiva te mantuvo al borde de tu asiento. No te vayas todavía. Dale al botón de me gusta para apoyar el canal y suscríbete para no perderte ninguna otra inmersión profunda en el salvaje mundo del romance de cambiaformas y el drama sobrenatural. ¿Quién fue tu personaje favorito de la vanguardia de Obsidiana? Deja tu opinión en los comentarios y comparte este video con un amigo al que le encanten los Reyes Lycan despiadados. Hasta la próxima, mantente